Esta grabación fue hecha en Winchester, Virginia, una ciudad que fue escenario de una de las batallas más fuertes de los Estados Unidos. El usuario que tiene la cámara graba a su amigo haciendo una pirueta cuando de repente capta algo realmente escalofriante. Let me get you from the front. Okay. All right, ready? Mm-hmm. Yeah. You recording? Yep. Oh, now my socks are like wet because of the ground. You. Look at that. Yeah. Yeah. Pudiste verlo. Cuando vuelves a ver el video detalladamente, puedes ver que justo detrás del chico hay una figura misteriosa vestida como un soldado de la época del enfrentamiento civil de Estados Unidos, llevando un largo y antiguo mosquete. La espeluznante aparición camina silenciosamente por el campo justo detrás de ellos, pero los que grabaron el video dicen que no vieron a nadie en ese momento. Entonces, ¿podría ser esto el espíritu de un soldado caído? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Se pueden ver unas extrañas y escalofriantes sombras de niños dentro del autobús, a pesar de que el vehículo se encuentra estacionado y completamente vacío. Dante dice que caminó hacia el autobús e incluso dirigió su camino alrededor de él, pero no vio nada ni nadie que explique las extrañas apariciones. Dante estaba asustado por la extraña experiencia y publicó su video en Facebook, donde rápidamente obtuvo millones de vistas. Hasta el día de hoy, el misterio del autobús escolar y esas extrañas sombras siguen siendo inexplicables, e incluso medios de comunicación cubrieron la noticia y no saben qué es lo que ocurrió en esta grabación. Y cuéntame, ¿qué explicación le darías tú? Un usuario en Reddit llamado Mike nos compartió un video sumamente extraño captado por su cámara de seguridad. Él nos cuenta que estaba solo en su casa cuando se disponía a dormir, y es cuando se percata de un olor extraño proveniente de la sala y sospecha que quizás uno de sus animales se había orinado en el piso. Pero cuando Mike comienza a buscar el charco para limpiarlo, algo lo asusta muchísimo. Una pequeña voz infantil parece susurrarle: Mike. Mike solo sube las escaleras dejando a su perro y a su pequeño gatito preocupados preguntándose ¿qué diablos acaba de pasar? Mike dice que vive en una casa antigua de 1850 cerca de la costa de Canadá, la cual tiene algo de historia oscura, pero nunca ha experimentado nada remotamente paranormal antes de esa noche. De hecho, Mike nunca antes había publicado nada en Reddit sobre algo sobrenatural o paranormal, solo este extraño y pequeño incidente que lo dejó en shock. Muchos usuarios especulan que quizás esa voz sea la de una niña que pereció hace tiempo y vivía allí, pero Mike no ha dado respuesta alguna, dejando este video en un misterio sin resolver.
Este video fue subido por un usuario en Reddit. Nos cuenta que el video lo grabó una amiga en un túnel abandonado en Alemania, que fue construido en 1890 y fue utilizado por las tropas alemanas. Entonces, durante un viaje, esta amiga decide visitar el túnel abandonado y grabar su recorrido, y es cuando capta algo que ha dejado a muchos de los que han visto el video sin explicación alguna. Se puede ver algo pálido y delgado elevándose desde el suelo. La chica que graba el video pudo ver lo que parece ser un pequeño brazo delgado asomarse, y ella, al asustarse, solo decide darse la vuelta y correr. Ahora, viendo este video una y otra vez, nadie puede darle una explicación lógica a lo que parece ser eso. Muchos piensan que es un torso con dos brazos levantándose de una forma muy antinatural. Tal vez sea un animal, quizás una persona de aspecto muy extraña. Pero dime, ¿qué es lo que piensas tú? Mariana Ramos dice que su padre estaba asistiendo a la misa de Navidad en su iglesia local cuando decide enviarle un video rápido de la misa. Pero cuando Mariana vio el video, ve algo que la hace estremecer. Mi papá nos mandó el video de la posada del templo, pero notamos algo raro. Una persona pálida sin rasgos distintivos, con ojos huecos y profundos, está parada entre los feligreses que celebran la misa. Mariana le pregunta a su padre sobre la figura misteriosa y él también está profundamente confundido. Dice que él no vio a esta persona cuando grabó el video y les pregunta a otros miembros de la iglesia, pero nadie reconoce al ser extraño. Pero es aquí donde las cosas se ponen realmente raras, porque Mariana afirma que hubo una persona que sí reconoció a esta figura: el antiguo sacerdote de la iglesia. El sacerdote dijo que la persona en el video era una anciana que trabajaba en estrecha colaboración con la iglesia, una mujer que había fallecido muchos años atrás. Entonces, este será el fantasma de la mujer que trabajó hace años en la iglesia, o será algo más aterrador. Esto fue captado por una cámara de seguridad de una casa. Las imágenes que podemos ver muestran a una joven en la cocina tomando un vaso de agua. Pero mira lo que sucede. De la nada, una fuerza invisible la tira al suelo. Aunque tiene orígenes desconocidos, este escalofriante video te hará pensar dos veces antes de salir de tu cama por un vaso de agua esta noche. La siguiente imagen fue subida a Reddit. A primera vista, la atención parece centrarse en los daños del vehículo. Sin embargo, tras una inspección más cercana, se puede ver una cara fantasmal mirando a través del parabrisas.
mejorando un poco la imagen podemos ver claramente el rostro. Sobre estas imágenes, un usuario afirmó que la foto era en realidad de un automóvil que pertenecía a un amigo suyo. Según la historia, el conductor había tenido un pequeño accidente a altas horas de la noche y llamó por video a su padre para mostrarle los daños. Durante la llamada, su padre preguntó: ¿quién está en el auto? El hijo respondió: estoy solo. Fue entonces cuando el padre compartió estas espeluznantes imágenes por internet. Es difícil negar la naturaleza inquietante del rostro dentro del vehículo. Esperemos por el bien del dueño del auto que algo no lo esté acechando desde la oscuridad. Tenemos nuevo canal de WhatsApp. Allí podrás encontrar mucho material inédito e incluso enterarte cuando se sube video antes que nadie. Me puedes conseguir en la app de WhatsApp como DannyPhantom o también con el link que encuentras en la descripción o en el primer comentario fijado de este video. Igual, si tú comentas acá abajo en la sección de comentarios, te dejaré el link directo en tu comentario. Únete a la familia Phantom en WhatsApp. En el invierno de 1992, se dice que un científico le mostró a un conocido unas fotografías de una supuesta entidad biológica extraterrestre. Este fue supuestamente descubierto por una motonieve de campo en una zona boscosa no lejos de la carretera. Cuando se le preguntó más a fondo, el hombre reveló que las imágenes pertenecían a un colega que vivía en el área de Red River. Los testigos supuestamente no estaban seguros de qué hacer con el cuerpo, por lo que lo dejaron en el lugar durante la noche y descubrieron que ya no estaba al día siguiente. Las fotos fueron mostradas después a varios ufólogos, quienes disuadieron al individuo de seguir adelante con el asunto. A pesar de la advertencia, años después, el individuo finalmente compartió las fotos en un video de YouTube. Desde entonces, el video ha obtenido cientos de miles de vistas. El lanzamiento del video provocó diversas respuestas, ya que algunos profundizaron en el análisis de la anatomía de la figura, postulando que sus proporciones atípicas podrían indicar potencialmente un origen no humano. El entusiasmo por las fotografías disminuyó con el tiempo, pero en 2017 apareció un video supuestamente procedente de la Dark Web que pretendía representar la captura de un extraterrestre en Suiza. Este incidente reavivó el interés por el incidente de 1992. Hasta día de hoy, el misterio de Red River sigue sin resolverse. Pero analiza tú estas imágenes y dime, ¿qué es lo que piensas en los comentarios?
Si este video te ha gustado, por favor te invito a compartirlo, a dejarme un buen like que es necesario y también que me digas qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas las personas que se han unido a los miembros del canal y están apareciendo en este momento como créditos del canal. También se han suscrito en mi canal de Twitch y mi cuenta de TikTok y ahora forman parte de toda esta lista de personas que son la familia Phantom. Es muy fácil unirse. Allá abajo hay un botón donde dice unirse. Podrás disfrutar de muchos beneficios como un canal de WhatsApp donde estamos todos de la comunidad de la familia Phantom y yo estoy dentro allí para poder chatear contigo. Acá te dejo un video recomendado y no olvides de suscribirte y activar todas las notificaciones del canal para que no te pierdas de nada. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.